Hola, hoy seguimos hablando de emociones. Ya hablamos de tristeza. Jaime, háblanos de otras dos emociones que son unas de las más sensibles. Hablemos de miedo, ansiedad y de ira, agresividad. Bueno, empecemos por la primera pareja, ¿te parece? Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una emoción que se dispara ante la presencia de un estímulo real que la persona percibe como amenazante, como que le amenaza su realidad, su integridad, por eso se nos dispara el miedo. En cambio, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que la persona evalúa la presencia de un estímulo como amenazante, incluso como sobreamenazante. Yo recuerdo un caso particular, una persona que me ayudó en algún tiempo le tenía miedo a las arañas, ¿cierto? Pero el asunto la hacía anticiparse todo el tiempo al temor de poderse encontrar una araña, ¿cierto? Entonces ella evaluaba el encuentro con una araña de una forma catastrófica. En alguna ocasión, sobre una resma de papel que teníamos, ella encontró una araña y ella, por ejemplo, se negó a utilizar la resma de papel porque estaba untada de araña. Es decir, había evaluado en forma magnificada la presencia de las arañas. Entonces, creo que eso nos da un tip para distinguir una emoción primaria de una emoción secundaria. La emoción primaria, miedo, es por la presencia real de un estímulo. La emoción secundaria, ansiedad, es por la evaluación catastrófica, generalmente amenazante de la propia integridad que una persona hace de algo que le genera miedo. Yo a veces pienso que, yo en particular que le tengo miedo a los ratones, cuando yo veo un ratón grito, oh, un ratón, yo creo que el ratón grita del otro lado, oh, un humano. Es decir, se genera una tendencia a evaluar, magnificando la presencia del estímulo en cuanto a miedo y ansiedad. Pero pasa una cosa muy curiosa, pero ibas a decir algo. No, era una pregunta de... suele ocurrir mucho con los niños en los salones de que uno le tiene miedo y otro ni siquiera sabe que eso produce miedo y se generaliza el miedo. ¿Es porque en realidad los otros sí llegan a tener miedo o es otro tipo de emoción? Genial. A ver, las emociones, generalmente el miedo, está filogenéticamente preparada para la especie. La mayoría de nosotros le puede tener miedo a las alturas, miedo a las serpientes, miedo a la sangre, por ejemplo. Pero sí hay miedos que culturalmente se riegan y se generalizan. Pasa también con el gusto o el disgusto. Lo hemos visto con los niños. Un niño no ha probado la cebolla, pero si un amiguito le dice que la cebolla es terrible, él lo aprende, ¿cierto? Lo mismo pasa con los miedos. Aprendemos a temer lo que nos enseñan a temer. Y hablemos entonces de ira y agresividad. Esta es bien particular porque volvemos a la misma lógica. La ira se dispara ante la presencia de un estímulo que amenaza mi territorio. A mí me encanta explicar esto con animales porque es genial. Ustedes no ven, por ejemplo, que un perro, cuando uno le amenaza el territorio, le enseña los dientes a uno, le ladra, como diciéndole, no se acerque. La ira tiene exactamente esa misma función. Yo tuve alguna vez un jefe que decía que la manera de evitar que se le acercaran era llegar bravo a la oficina, ¿cierto? Entonces prefería no saludar, porque es una manera de intimidar anticipadamente al otro cuando siento que está amenazando mi territorio. En cambio, la agresividad es una situación muy particular porque el que me amenaza no tiene que estar presente, simplemente con que me lo nombren. Por eso cuando uno se pone agresivo, le dicen, peranito, ni me lo nombres, ¿cierto? Porque entonces uno lo que hace es quedarse rumiando esa incomodidad o esa amenaza del territorio del otro y estar tremendamente reactivo por si el otro aparece. Ok, entonces podríamos decir, ¿cuáles pensamientos o qué pensamientos o situaciones
disparan estas emociones? Genial, esa pregunta es de $1.000.000. Creo que es muy importante saber que no solo situaciones, sino como tú también señalas, pensamientos disparan emociones negativas. Generalmente el miedo se nos dispara porque nos sentimos frágiles, ¿cierto? Y pensamos que somos frágiles. O decimos de nosotros mismos que no vamos a ser capaces de afrontar. La ansiedad es la rumiación de esos pensamientos catastróficos frente a lo que somos capaces de afrontar. Hay por ahí una ecuación muy interesante a la hora de hablar de ansiedad, y es que es la capacidad percibida que yo tengo de afrontamiento frente a una realidad, multiplicada por las oportunidades de afrontar y dividida por los temores que construyo alrededor de aquellas cosas a las que les temo, ¿cierto? ¿Esas oportunidades me las dan o yo las tengo que buscar? Ah, genial. Esas oportunidades, a veces estás en una crianza que te permite acceder a ellas. Pero si no tuviste esa crianza, las tienes que buscar, porque si no vas a terminar ansioso con mucha facilidad. Pero muchas veces ni siquiera es en la casa. O sea, hablemos de una situación de trabajo, ¿cierto? O sea, tengo que aprender desde mi infancia a detectar cuando se me presentan esas oportunidades o... Pues sería lo ideal que vos desde la crianza aprendieras, pero también se puede a lo largo del tiempo ir identificando oportunidades. Sobre todo, hay una cosa que a los adultos nos cuesta, y es saber escuchar que el otro me está diciendo, mira, aquí hay una oportunidad de leer esta realidad distinta. Pasa lo mismo con la ira y la agresión. Con la ira y la agresión nosotros nos encontramos con un fenómeno muy curioso, porque es que la ira es una idea, un pensamiento de que tal territorio es mío, tal espacio es mío, tales cosas no me las tocas. Y por ejemplo, frente a las personas que son celosas, el esquema de manejo ira-agresividad es un juego posesivo, casi que dicen, ese hombre es mío, o esa chica es mía, y no lo toques, ¿cierto? Hay gente que como a los animales solo le faltaría como orinarse cerquita de los rincones propios para marcar el territorio. Entonces, creo que esas situaciones de territorialidad están relacionadas con los conceptos que yo tengo de posesión y las creencias que yo tengo de exclusividad, que a veces son muy irracionales. ¿Y qué consecuencias tienen no aprender a manejar esas situaciones? Terrible, esas emociones. Porque mira, en cuanto a ansiedad nos encontramos con situaciones muy problemáticas. Hay personas que no vuelven a salir a la calle por anticipaciones ansiosas. Hay personas que no asisten a algunos lugares por situaciones ansiosas. Y también frente a ira, agresividad, un trastorno en el que nos movemos hoy es el trastorno del control de los impulsos, ¿cierto? Hay gente que es profundamente reactiva como un fosforito, se enciende con nada, se sube como una cerveza y no logra contener esas posibilidades de reaccionar. Por eso decíamos en otro podcast la importancia de quedarnos en emociones primarias y que esas emociones primarias nos descarguen efectivamente. Listo, yo creo que aquí ya tenemos un gran avance sobre las emociones, más material para que sepamos manejar. Yo creo que ya hablamos de tristeza, de ira, de miedo. ¿Qué nos falta? ¿De qué vamos a hablar en el próximo podcast? En el próximo podcast no se lo pueden perder, porque vamos a hablar de amor adicto u obsesivo, cómo manejamos mal los apegos, y vamos a hablar de alegría y euforia, cuando una alegría se puede volver problemática. Los esperamos. Recuerden escribirnos, comentar, seguirnos en todas nuestras redes.